Hola, soy 2K. Dame todo tu dinero. Buenas. En el vídeo de hoy tenemos unas cuantas cosas que comentar y debatir. Vayan poniéndose cómodos. Pero antes, durante este mes me habéis estado comentando a ver si podíamos activar otro descuento para Eneba. Pues ojo, porque ya lo tenemos. Es el mismo código que tuvimos a principio de mes. El código tóxico, tal cual se escribe, pero sin acento en la O y todo en mayúsculas. Con ese código tenéis un 10% de descuento en lo que os dé la gana. Videojuegos, suscripciones, tarjetas prepago. De estas últimas es verdad que ya no hay tan buenos precios como antes, porque lo que digo siempre, se agotan y los precios van cambiando en función de cuánta demanda haya de la gente. Así que nada, yo os invito sobre todo a que en esta ocasión aprovechéis con videojuegos como tal, títulos que se van a lanzar más adelante, títulos que se acaban de lanzar, podéis jugar al acceso anticipado de Halo, lo dicho, lo que os dé la gana, simplemente entrar en el enlace, buscar lo que queráis y siempre que no supere los 100 euros de precio podéis aplicar este código tanto en España como en Latinoamérica, sin ninguna clase de restricción en ese sentido. Pero bueno, os comento que pues han repuesto claves de muchos videojuegos que parecían agotados, así que todavía está más interesante y este código estará disponible hasta final de mes. Si tenéis alguna clase de problema, probad a entrar desde otro navegador, pero tiene que ser a través de mi enlace porque si no, es que no funciona. Comenzamos el vídeo ahora sí a nivel informativo con una noticia que la verdad no me gusta nada tener que dar. Concretamente tiene que ver con el estudio que realizó el videojuego que están ustedes viendo en pantalla, Crisol. El estudio de este título tan peculiar que salió a principios de este año, un título bastante sorprendente, realizado aquí en España, donde tenemos una experiencia en primera persona con una ambientación de terror bastante siniestra, pero con sus buenas dosis de acción, acaba de imponer un ERE que ha despedido al 100% de su plantilla y el estudio se puede dar prácticamente por cerrado. Tal cual lo están escuchando. El videojuego pues una de las cosas más llamativas que tuvo, no solamente que se viera bien y que el videojuego fuese interesante a nivel visual o incluso a nivel de historia y todo ese tipo de cosas, es que además nos lo vendieron a un precio ridículo. Es decir, el precio del videojuego era lo más favorable al consumidor que me he encontrado yo en mucho tiempo. Más barato que otros videojuegos de corte independiente que suelen ser en 2 dimensiones y demás, mientras que este título tenía pues un acabado técnico, gráfico, general bastante mejor pronunciado. Y ojo, no es que el videojuego solamente fuera meritorio en lo gráfico, es que además es un título que la gente consideraba pues bastante divertido, que obviamente pues por su presupuesto tenía algunas carencias, pero que pasaba por encima incluso de videojuegos pues más importantes que suelen costar bastante más caros de este mismo estilo, así que en ese aspecto un mérito se habían hecho para que las cosas salieran bien, pero no, se ve que esta industria salvaje y el terrible calendario que tenemos ha hecho la vida imposible a esta gente, aunque también se han detectado cosas bastante extrañas en lo que ha sido la financiación del estudio, pero bueno, este es el día a día de la industria, al fin y al cabo hay una señora de traje que son los que mandan aquí y que en este caso pues cuando consideran que el chiringuito les ha dado ya lo suficiente, retiran lo que tienen y punto. La verdad que una pena. Entiendo que haya mucha gente que se ría cuando yo en este canal empiezo a comentar un poco sobre el tema del calendario de videojuegos y parezca que me vuelvo completamente loco. Y sí, a veces es verdad que puedo ser un poco visceral y un poco maniático con ciertas cosas, pero es que yo cada vez que veo un calendario de videojuegos repleto de títulos como por ejemplo el próximo mes de septiembre, no solamente pienso en la falta de tiempo que voy a tener o el dinero que yo me puedo gastar en tener todo lo que me interesa de esas fechas. El problema viene sobre todo en que a veces me paro a pensar qué videojuego de esa lista voy a tener que dejar de comprar tanto yo como mucha gente y al final acabará pues con esto, con un cierre de estudios, básicamente con un videojuego fracasado que posiblemente se lleve por delante a mucha gente y esto es lo que hay, es el problema del mercado. Es muy bonito ver un calendario lleno de videojuegos, pero al final es que ni tú ni yo nos lo vamos a comprar todo y al final pues eso está formando una burbuja desde hace tiempo que yo considero peligrosa. Pero ahora precisamente vamos a hablar de 2 videojuegos que son muy culpables de esa burbuja, entre comillas, porque obviamente al final la gente compra lo que quiere comprar.
Son los dos títulos que estáis viendo en pantalla. Estamos hablando del nuevo NBA 2K y el nuevo FIFA, que en este caso ya sabéis que es el juego de Electronic Arts y lo voy a seguir llamando FIFA hasta el final de mi existencia. Bueno, la nueva temporada de fútbol. La cuestión es que de estos videojuegos ya se han presentado nuevas imágenes, el tráiler y todo eso está muy bien, pero sobre todo lo que ha llamado la atención son las diferentes ediciones que habrá a la venta. Ediciones que siempre tienen la básica para comprarte el videojuego por 80 pavos, luego tiene una edición superior con más contenido, pero luego tiene la super edición superior, que en estos casos estarán entre los 150 y 160 dólares o euros. ¿Qué os parecen estos precios? En el caso de Electronic Arts estamos hablando del precio récord en toda su historia y de hecho empiezo a pensar que si miramos ediciones completas del mundo de los videojuegos con todos los contenidos que te venden de lanzamiento y todas estas cosas, no recuerdo nada que haya sido tan caro como esto, repito, el mismo día de lanzamiento. Sí que ha habido videojuegos que con el paso del tiempo han ido añadiendo expansiones por aquí y por allá, por ejemplo el caso de Age of Empires, que si te pones a sumarlo todo pues seguramente te salga ahí un buen pastizal, pero claro, eso ha sido escalonado con el tiempo. Esto, repito, que es contenido de lanzamiento y te trae pues las típicas tonterías, tanto en un videojuego como en otro, de tener un montón de puntos para ir obteniendo habilidades por adelantado y todo ese tipo de cosas y así, pues sobre todo la parte competitiva, avanzar de una manera mucho más rápido. Vamos, es un paga para ganar de toda la vida, básicamente es lo que hace esta gente, pero bueno, al fin y al cabo pues esto es lo que hay en el mercado y el problema es que no se va a quedar ahí. Y es que ya sabéis cómo funciona esto, al fin y al cabo no es lo que te compres de lanzamiento, porque tú te puedes comprar la edición más cara de todas, que luego te metes en el videojuego y te encuentras una fantástica y maravillosa tienda digital donde puedes comprar más sobres para que te toquen nuevos jugadores y ocupar esas posiciones que desde luego te faltan por reforzar en la plantilla. Y obviamente que tener estas ediciones te acelera bastante ese proceso, pero no lo termina. Porque luego hay tramposos, hay gente que juega de repente muy bien y tú tienes que empezar a potenciar jugadores a ver si te sale Ronaldinho, a ver si te sale una carta con un jugador a 99 de potencia. Bueno, pues eso es básicamente lo que hay a día de hoy. Esto, cualquier cosa que no sea llamarlo estafa, por favor no se me enfaden, es ridículo. Cada uno con su dinero que haga lo que quiera. Yo tengo un montón de videojuegos y productos que a día de hoy también yo podría llamar perfectamente estafa, ¿vale? Al final cada uno con sus necesidades hace lo que crea conveniente y no estoy entrando en ese debate. Simplemente estoy calificando lo que nos están vendiendo aquí y el problema es que al fin y al cabo, como la gente pasa por caja, pues se les da la razón. Estos videojuegos junto con el GTA 6 son los dos videojuegos más vendidos de la tienda digital de PlayStation, por ejemplo. En estas ediciones, no se vende más la edición sencilla, se venden más estas particularmente. Y esto pues nos ha llevado a un mercado que es una completa y absoluta basura, porque mirad, aunque a día de hoy lo veáis normal muchos, incluso la gente que tiene mi edad o más, yo es que vengo de una época donde tú te comprabas un videojuego y el título te venía completo en ese cartucho o en ese disco. Lo único que pagabas aparte, ¿sabes qué es? Pagabas una revista. ¿Por qué? Porque en esa revista te venían los trucos, te venían una combinación de botones que cuando tú la pulsabas te desbloqueaban personajes, te desbloqueaban algún modo de juego, alguna cosa como vida infinita y todo ese tipo de rollos. Era otra época. Ahora ¿sabéis cuál es el único truco que hay en estos videojuegos? Pagar más. Y yo qué queréis que os diga, yo no veo normal que en un videojuego de la saga Yakuza, para jugar un modo de juego que es empezar la nueva partida con todo lo que has conseguido, tengas que pagar la edición superior. Yo no veo normal eso, lo siento mucho. Una cosa es que lo haya aceptado en mi vida, una cosa es que ya al fin y al cabo, si quieres jugarlo, no te quede otra que pasar por caja o esperarte a ver si algún día baja de precio eso, pero no es normal, yo lo siento mucho. Por ende, muchas de las medidas que he tomado, nunca más comprar juegos deportivos. Yo a día de hoy estoy jugando a videojuegos deportivos del año 2020. Yo juego el Pro Evolution del año 20, del año 19 y del año 17. Estoy por comprarme el del 16 para variar un poco. Pero es que es lo que toca. Yo ya lo siento, me he hartado de este mercado. Y es que esta gente está haciendo bueno a GTA.
Si es que lo de GTA se acaba de quedar en una broma, estas ediciones valen 50 o 60 euros más, que era el precio de un videojuego completo. Pero bueno, esto es a lo que nos ha llevado y esto encima es que es lo que estamos pagando. Bueno, seguimos hablando de cosas, pero en este caso gratuitas, como por ejemplo los videojuegos en la nube de Xbox. Actualmente, si tú quieres jugar a tu propio catálogo de títulos en la nube, en un país que por supuesto sea compatible con esta tecnología, necesitas sí o sí ser suscriptor del Game Pass. Pero la cuestión es que eso es una barrera que se quiere saltar Microsoft y en este caso ofrecer un plan completamente gratis. Un plan gratis con anuncios, cosa la cual venimos comentando en este canal desde hace ya un buen tiempo. Pero bueno, la cuestión es que este plan ya existe y es que los usuarios del programa Insider ya empezarán a probarlo dentro de muy poco si no lo están haciendo ya. En este caso pues es una prueba donde podremos transmitir nuestros videojuegos sin ninguna clase de suscripción. Luego esto llegará al usuario final en un tiempo todavía por determinar y lo que tendremos serán una serie de anuncios seguramente antes de entrar al videojuego para así pues tener alguna clase de vía de monetización. Y hombre, la verdad que no está nada mal porque al fin y al cabo el acceso a tus propios videojuegos no debería de ser de pago, vamos a ser claros y honestos, pero bueno, entiendo que hay aquí un servicio que ofrecer y eso cuesta un dinero, así que pues nada, básicamente es lo que corresponde, pero la cuestión es que esto tiene un poco de trampa. Y es que eso al fin y al cabo no solamente es una cuestión de anuncios, sino que tendrás una serie de horas limitadas al día. En este programa están probando sesiones de 1 hora. Entiendo que el usuario final a lo mejor al día pues tiene 2 horas o a lo mejor al mes le ponen unas 40 horas. Esto de hecho yo lo critiqué bastante con alguna que otra compañía que ha hecho cosas por el estilo, sobre todo porque el número de horas es ridículo para un usuario de videojuegos habitual. No tanto para el que sea un usuario más casual, pero bueno, no sé. La verdad que son cosas que a mí en lo personal no me terminan de convencer, pero oye, son opciones y al fin y al cabo pues es una más que nos quieren ofrecer y para el resto pues podemos seguir siendo suscriptores de Game Pass y no tener ninguna clase de anuncio ni tampoco de limitación, al menos por ahora, porque en el futuro esta industria ya sabéis un poco cómo se las gasta. Por cierto, ya que estamos con Xbox, vamos a comentar también otra pequeña actualización interesante que tiene que ver con las descargas. Actualmente ya sabéis que a lo mejor para bajar un videojuego te puedes tirar unas cuantas horas dependiendo de la fibra óptica que tengas contratada, pero Xbox quiere acelerar un poco ese proceso, precisamente pues no limitándote a un solo servidor en el cual ya te hayas empezado a descargar un videojuego, sino que si hay algún servidor que te pueda descargar el videojuego más rápido te va a reenviar a él, porque muchas veces tú puedes tener una fibra óptica potente pero sin embargo ver que el videojuego se descarga a 20 megas por segundo, lo cual pues según en donde vivas puede ser completamente ridículo. La idea es que ese proceso se acelere y que al fin y al cabo todo dependa de internet que tú tengas en casa. Esto pues obviamente es una función que se está probando poco a poco y al usuario final ya llegará pues también un tanto más adelante. Dicen que las próximas semanas, pero bueno, eso ya lo veremos, ojalá que lo hicieran así porque hay algunos videojuegos que vaya tela a las esperas. A ver, vamos a hablar de Halo ya que estamos con tema Xbox porque precisamente es ayer cuando se lanzó el acceso anticipado, aunque fue bastante accidentado. Muchos usuarios durante las primeras horas, o al menos en el horario que estaba estipulado, no pudieron acceder a este videojuego mediante la tienda de Microsoft, que fue la que más problemas dio con diferencia, lo cual desde luego es para que la compañía se lo haga mirar. Un videojuego propio, un videojuego franquicia, que pagando la gente un acceso anticipado no esté disponible a su hora, es para que alguien ahí tenga que dar una serie de explicaciones o alguna compensación a la comunidad. Sería lo suyo, yo lo dejo caer aquí, pero no vengo para hablar de eso, simplemente es un pequeño apunte que quería dejar, el videojuego ya funciona. Pero la cuestión es la siguiente, a ver, salieron los análisis de prensa, ¿vale? Y hay mucha gente que me cuestiona un poco los análisis que ha dejado más de un medio de comunicación, poniendo este videojuego muy por debajo de la versión original cuando técnicamente es una versión mejorada en prácticamente todos los aspectos. Mirad, yo sobre esto tengo que daros dos apuntes. Primero, no es lo mismo valorar un videojuego en el año 2000 que en el año 2026. Hay una serie de patrones, hay una serie de, digamos, estándares en cada época que se pueden romper más o menos. Hoy en día es muy difícil romper un estándar porque al fin y al cabo está todo inventado y hay menos lugar a la sorpresa. Y este videojuego no deja de ser el mismo título pero con mejores gráficos, es decir, la parte de innovación no existe, así que entiéndase que le tienen que dar menor valoración. Yo es que, honestamente, a este tipo de videojuegos que son remakes gráficos prácticamente literales, yo rara vez le daría más de un 8, yo en lo personal, pero es verdad que yo a casi ningún videojuego le daría un 10, pero bueno, eso es un tema plenamente personal. Pero claro que sé
que hay muchos medios de comunicación tendenciosos que esto lo hacen dependiendo de la compañía. Hay compañías que te sacan literalmente el mismo videojuego con esta misma forma de trabajar y les dan incluso más nota que la versión original, pero es que eso, mirad, aquí es que hay una cosa que no para de llamarme la atención. No podemos estar diciendo todo el año que la prensa del videojuego no importa y estar todo el día pendiente de la prensa. Yo aquí lo único que comento de prensa, obviamente, es cuando analizo un videojuego que yo no he jugado, pues os doy las sensaciones positivas y negativas que ellos nos trasladan, pero es una cuestión a nivel informativo. Yo cuando he jugado un videojuego como este, es que ni siquiera me paro aquí a decir qué es lo que ha dicho la prensa sobre este título. Yo ya sé lo que hay, lo he jugado, me lo he pasado, llevo 20 horas en Halo, llevo 20 horas en este videojuego y más que le voy a echar porque me estoy haciendo la colección de calaveras, pero la cuestión es que no se puede decir una cosa y luego hacer completamente la contraria. Si la prensa no importa, no le hagáis caso, no le deis valoración, jugad al videojuego, sacad vuestras propias conclusiones, la prensa ya morirá sola. Cuanto más caso le haces, más tiempo de vida le estás dando a esa prensa. Y eso es lo que hay, ya sabemos lo que hay, lo hemos comentado en el canal durante años, así que simplemente disfrútenlo. Por cierto, ya que estamos hablando de videojuegos clásicos que regresan, ayer traje la información de que Xbox ya estaba llevando videojuegos clásicos al mundo del PC. Mediante su aplicación, pues podéis jugar algunos de los títulos que son compatibles y bueno, poco a poco se irán agregando más. Ya algunos mineros de datos han descifrado una parte del código y dicen que ya está preparado para que se puedan jugar también en el mundo del PC títulos de la Xbox 360, los cuales se complementarían con el sistema Play Anywhere, es decir, si lo compraste en videoconsola será ejecutable dentro de la aplicación de PC. Incluso ya hay algunos videojuegos que serían completamente funcionales, como el Plantas contra Zombies, el Midnight Club y algún que otro videojuego adicional. Todo esto se va a ir agregando poco a poco, incluso con mejoras para que en el mundo del PC puedas configurarlo y jugarlo pues a la máxima experiencia. Esto es una compatibilidad clásica real, así es como se trabajan las cosas y ojalá que de hecho se implementen nuevos videojuegos, aunque eso ya es un sueño húmedo. Por cierto, ya llegó al Game Pass Hell is Us. Este videojuego pues lo tenía reseñado en el canal y simplemente os digo que si no os interesa Halo o no estáis con el acceso anticipado sino que esperáis al lanzamiento normal, meteros con este si tenéis tiempo, ¿vale? Probadlo, dadle espacio, dadle por lo menos 3-4 horas a ver si el videojuego te acaba enganchando, no lo dejes en la primera hora porque si no, no te va a llegar a transmitir lo que este videojuego necesita darte. Pero en fin, os comento que también el título ha recibido una nueva actualización que corrige ciertos errores y bugs que podía tener al principio, que a lo mejor bloqueaban alguna cosa específica, pero bueno, yo en general no tuve demasiado problema, simplemente que además de llegar a la suscripción se ha mejorado, incluso ha dado algunas opciones de calidad de vida que no estaban antes, pero bueno, en la caja de comentarios me podéis dejar vuestras opiniones acerca de esto y todo lo demás que hemos abordado en el vídeo y por supuesto disfruten ustedes mucho de los videojuegos. Un saludo.